El fuego es útil e importante en nuestras vidas. Todos alguna vez vimos cómo se asaba un trozo de carne en una parrilla o cómo hervía el agua en una pava sobre una hornalla encendida. Quizá también pudimos observar cómo se doblan los metales cuando son sometidos a temperaturas altísimas en la fragua de un herrero o con el soplete de un mecánico. Asociamos fuego con calor, pero no siempre el calor produce fuego. Para que haya fuego se necesitan otros ingredientes, además del calor. El calor es energía que se transmite entre cuerpos que están a temperaturas diferentes, siempre del que está a mayor temperatura al de menor temperatura. La absorción o liberación de calor puede transformar un material. Por ejemplo, el gas, al calentarse, se dilata, se expande y ocupa más volumen. El calor también puede producir cambios más notorios, como cuando un material se funde, es decir, pasa del estado sólido al líquido al absorber el calor. Este cambio de estado del material producido por el calor es reversible. Si el material se enfría, se solidifica y recupera su solidez. El calor también puede ayudar a que los materiales se mezclen más rápido y mejor. Cuando un líquido está caliente, es más fácil disolver en él otro material. Vamos a mostrarles un ejemplo de esto y observen cómo la tinta se disuelve más rápidamente en el agua que está a mayor temperatura. El calor también puede facilitar la separación de dos materiales. Por ejemplo, la soda contiene gas disuelto. Al calentarla, las burbujas de gas se escapan mucho más rápidamente que si la soda se mantiene fría. El calor puede producir cambios de estado o facilitar la mezcla o separación de materiales. En estos procesos no se altera la naturaleza de los materiales, pero en otros casos, el calor puede transformar los materiales en otros nuevos, diferentes de los que se tenían al comienzo del proceso. Por ejemplo, cuando un material se incendia y se produce fuego, sucede una transformación drástica llamada combustión. Es una transformación en la que los materiales que se queman dejan de ser lo que eran para convertirse en otros diferentes. Durante la combustión se libera calor, es decir, energía térmica. Veamos un ejemplo. Cuando el papel, la madera o la paja se combustionan, aparecen gases, cenizas y llama. Y por más que las cenizas se enfríen, no vuelven a ser lo que eran. El humo que vemos es un producto natural de la combustión. Consiste en una mezcla de gases distinta del aire y puede contener hollín, que son diminutos pedacitos de carbón. Al quemarse, algunos materiales emiten más humo que otros y con diferentes colores, según el tipo de gas que lo forman. Y casi siempre solemos pensar que el color oscuro del humo se relaciona con mayor toxicidad, pero esto no es necesariamente así. Hay humos claros tan tóxicos o más que los humos negros. A veces una combustión produce llamas. Las llamas son los gases que se liberan en este proceso que por estar muy calientes se tornan incandescentes, o sea, emiten luz. Pero también existen combustiones en las que el material calentado se transforma en gases calientes sin que se produzcan llamas. Por ejemplo, cuando la nafta y el gasoil entran en combustión dentro del motor de un automóvil. ¿Qué factores son necesarios para que haya combustión? Primero, es necesario que exista un material combustible. Entre muchísimos otros materiales son combustibles el carbón, la nafta, el querosén, la madera, el papel, la paja, muchos plásticos o el petróleo. El segundo elemento imprescindible para que se produzca la combustión es el oxígeno, que actúa como activador de la combustión. Además, para que la combustión comience, algún cuerpo debe aportar calor al combustible como para que en algunos de esos puntos se alcance una temperatura límite llamada temperatura de ignición. En la zona donde se alcanza esta temperatura, el combustible y el oxígeno desencadenan la combustión que se transmite a todo el combustible. Estos tres elementos imprescindibles para la combustión se suelen representar en la forma de un triángulo, llamado el triángulo del fuego. Para que la combustión comience hace falta la fuente de ignición. Por ejemplo, un fósforo. Al rasparlo contra una superficie, la fricción creada aumenta su temperatura.
El oxígeno del aire que lo rodea se combina con el combustible, se inflaman y aparece la llama. Existen otras posibles fuentes de ignición que podemos mencionar. Por ejemplo, los rayos del sol sobre un material vulnerable, las chispas como las de un cortocircuito o la de los encendedores. Y por último, una fuente de ignición natural realmente espectacular: la descarga de un rayo. Hace 500.000 años, nuestros antepasados humanos habitaban la Tierra a merced de los fenómenos naturales como cualquier otra especie biológica. Miraban impotentes y sorprendidos los incendios causados por la caída de un rayo o por la combinación del calor solar y la sequía o el material incandescente de las explosiones volcánicas. Cuando esto sucedía, seguramente los primeros humanos se refugiaban atemorizados en el fondo de sus cavernas, hasta que la curiosidad natural y las habilidades de nuestra especie nos permitieron aprovechar las brasas que podían quedar sobre el suelo. Por entonces, algunos audaces habrán logrado llevar esos peligrosos destellos al interior de las cavernas. Así, los primeros hombres aprendieron a mantener y conservar el fuego con la madera de ramas caídas. El fuego era difícil de mantener, pero tenía buenas aplicaciones. Calentaba los refugios, servía para espantar a las fieras y ablandar alimentos. Descubrieron que al frotar dos piedras aparecía una chispa que producía el fuego. Producir fuego fue el primero y más grande de los descubrimientos tecnológicos de la historia de la humanidad y cambió la vida de nuestra especie para siempre. Hay registros, por ejemplo, de uso de fuego para caza, como técnicas de caza. Iniciar algún fuego de manera controlada que permitiera acorralar una manada de animales en un acantilado, por ejemplo, en algún sector donde estuvieran apostados los cazadores y permitieran entonces poder cazar mayor cantidad de animales. Y esto hay registros desde las praderas en Norteamérica hasta en nuestra Patagonia. Y también está el tema de usarlo como técnica de caza, pero también está íntimamente asociado a la presencia de la agricultura. Cuando aparece la agricultura en Europa, por ejemplo, los palinólogos y los geólogos notan una mayor presencia de estas capas de carbón que dejan los fuegos naturales en los sedimentos, y esto estaría asociado a la necesidad de limpiar de bosques una determinada área para cultivar. Es decir, que la presencia del fuego controlado por la gente y la agricultura estaría íntimamente asociada. O sea que tenemos evidencias de que hay este manejo y una asociación de fuegos con la gente. El problema es, bueno, cuando había fuegos no deseados, no intencionales, cómo reaccionaba la gente. Se sabe, digamos, que en la antigua Roma había métodos para combatir los incendios. Seguramente existían antes. Hoy en día, por ejemplo, se sigue combatiendo los incendios generando como una zona de vacío de vegetación, que eso se hace con palas o con azadas o con retroexcavadoras hoy en día. Y seguramente eso ya se utilizaba en esa época, pero las palas, las azadas, etcétera, están asociadas a la presencia de la agricultura, entonces no hay forma de diferenciar un caso de otro. El Homo sapiens moderno está, digamos, dando vuelta por África hace 100.000 años. Y lo que vemos es que, por ejemplo, con este tipo de homínido empieza a haber pinturas rupestres en cavernas, en Europa, por ejemplo. Y bueno, el tema es que entrar a esa caverna sin luz es imposible. Y no solo entrar, sino acceder a la profundidad donde están las pinturas, que además hay que ver para ver qué está pintando uno. Así que ahí tenemos con certeza un manejo del fuego que implicaría su producción. Desde que el hombre descubrió cómo producir y conservar el fuego, aprovechó este saber para casi todos los aspectos de su vida. Los humanos calefaccionamos nuestras viviendas, cocinamos alimentos, fundimos los metales o destilamos petróleo. Aprendimos a dominar la combustión, pero todavía es un fenómeno que tiene sus riesgos. El fuego quema y en muchos casos puede provocar situaciones de riesgo para el ambiente, las personas o sus bienes. Este es el caso de los incendios. Con el uso y el manejo del fuego, los accidentes con las llamas se multiplicaron. Seguramente no pasó mucho tiempo para que los humanos tuviéramos que buscar la manera de proteger nuestras viviendas de los accidentes con fuego. Así dio comienzo la organización de la prevención y el combate de los incendios.
Hace aproximadamente 2500 años, los griegos ya tenían vigilancia organizada antiincendios. En sus ciudades había centinelas nocturnos que daban la alarma en caso de detectar peligro. Posteriormente, todas las ciudades del Imperio Romano tuvieron servicios de vigilancia. Se encontraban a cargo de funcionarios especiales y luego fue una responsabilidad militar. En el 2004, arqueólogos alemanes hallaron una bomba de agua contra incendios romana en excavaciones realizadas en el Valle de Rin, al oeste de Alemania. Junto a la bomba se encontraron los esqueletos de 2 hombres. El arqueólogo a cargo de las excavaciones consideró que el hallazgo es uno de los testimonios más antiguos de la historia de los bomberos en Alemania. El cañón extintor hallado en el lugar es una prueba de que los bomberos romanos no apagaban los incendios con ayuda de cadenas de baldes de agua como se presumía hasta ahora, sino que tenían un equipamiento de alta tecnología hace 1650 años. A partir del siglo XVI, el crecimiento de las ciudades trajo aparejado el uso generalizado de materiales cuyas propiedades combustibles eran desconocidas. Todavía no se comprendían los principios químicos de la combustión, ni tampoco se disponía de técnicas y herramientas para poder controlar incendios de gran magnitud. Para circunscribir el fuego se usaban hachas, picos, azadones, baldes y jeringas de bronce. La estrategia solía ser derribar las construcciones que se incendiaban y arrojar tierra para ahogar el fuego y arrojar agua para enfriar el material combustible y así, al bajar la temperatura, terminar la ignición. Hoy sabemos que al aislar el material combustible del material que contiene el oxígeno, la combustión no es posible. Pero aprender sobre el fuego y cómo combatirlo nos llevó muchos años. Las primeras máquinas que aparecieron en el siglo XVII eran simples cubos sobre ruedas. El agua se hacía llegar al fuego en recipientes de mano en mano. La invención en Holanda en el año 1672 de la manguera de cuero cosida a mano permitió a los bomberos acercarse más al fuego con menos peligro. El invento también hizo más preciso el direccionamiento del agua. Al mismo tiempo se desarrollaron sistemas de bombeo que permitieron obtener agua de ríos y estanques como las bombas de doble inyección aparecidas a fines del siglo XVIII. El combate hacia los incendios o hacia el fuego fue evolucionando en lo que es el transcurso de la historia de la humanidad. Esencialmente en lo que es el siglo XX, donde se empezaron a implementar muchísimas herramientas tecnológicas, así como se ha empezado a estudiar en profundidad lo que ha sido el fuego. Hasta entonces, con viejos carros, eran los vecinos o los mismos moradores que trataban de apagar los fuegos como podían, normalmente con cadenas humanas, mediante baldes o de la manera que pudiesen contenerlo. Hasta el siglo XIX, cuando una casa comenzaba a arder, lo que se procuraba era evitar de que el fuego se propague hacia otros edificios. Lo que ya había sido tomado por el fuego era irrecuperable para la gente en aquel momento. Bueno, con el tiempo se fueron implementando nuevas máquinas. La revolución del vapor logró generar las primeras bombas para bomberos. Así como veíamos las viejas locomotoras a vapor, habían unos implementos muy parecidos que lo que hacían eran funcionar las bombas de bomberos y empezar a darle presión al trabajo de los bomberos, donde, digamos, ahí nacen lo que son los bomberos modernos. De esta manera fue evolucionando la tecnología, nuevas herramientas, nuevos elementos, tanto para el combate hacia los incendios, sino como para la protección de los bomberos que tenían que actuar. Esto logró disminuir muchísimo los tiempos de respuesta, la contención de los siniestros y ha evitado muchos dolores de cabeza. Poco a poco fueron mejorando las estrategias y los elementos para dominar incendios. Por ejemplo, la máquina de bombeo a vapor se utilizó en las grandes ciudades a partir de 1850 y en 1870 se creó un tipo de manguera de caucho recubierta de algodón mucho más resistente. Al mismo tiempo, el tendido de cañerías en las ciudades contempló la instalación de tomas de agua en las calles para casos de incendios. Y un aporte muy importante hacia fines del siglo XIX fue la invención de la radio y del teléfono para solicitar y coordinar el esfuerzo de los bomberos.
Con la introducción del motor de combustión interna a principios del siglo XX, los bomberos se motorizaron. La tracción animal de los carros de bomberos dio paso a la tracción mecánica con los camiones de bomberos. En estos nuevos equipos, también la bomba de agua era accionada mediante un motor de combustión interna. El primer coche con un solo motor para la bomba y para propulsarse se fabricó en Estados Unidos en 1907. Para 1925, los coches a motor reemplazaron completamente a los de vapor. Las bombas evolucionaron hasta convertirse en autobombas como las de hoy en día. ¿Qué es lo que significa ser ignífugo? Yo tengo un elemento que es ignífugo y puedo tener lo que es un principio de incendio, una fuente de calor. La fuente de calor toca este material ignífugo, el material ignífugo va a comenzar a arder. ¿Sí? Ahora, si la fuente de calor se retira, se va a autoextinguir. Significa que no va a propagarse el fuego. Nosotros, si prendemos una hoja de papel, cuando quitamos el encendedor, la hoja de papel se va a consumir entera. Ahora, si esa hoja de papel fuera ignífuga, nosotros la vamos a encender. Cuando retiramos el encendedor, la llama se va a ir autoextinguiendo. No va a terminar de consumir el resto del material. Eso significa que un elemento es ignífugo. Bueno, actualmente nosotros para combatir y salir a las distintas intervenciones tenemos distintos elementos y distintas herramientas de trabajo. En primer lugar, el equipo de protección personal, que es fundamental, que cuenta con botas dieléctricas e ignífugas, con puntera de acero, suela de acero. Lo que es un equipo estructural, que cuenta con pantalón y chaquetilla, que es ropa ignífuga, lo que hace es retardar el efecto. La ropa tiene tres partes fundamentales: la parte ignífuga, la barrera antivapores y el abrigo interno. Las tres cosas tienen una función y lo que sería el casco. El casco también es mucho más fundamental, protegernos la cabeza de cualquier cosa que podamos encontrar. Se cuenta con guantes de incendio, se cuenta con una monjita, que es tipo la capucha, los que usan los de Fórmula 1, que también es ignífuga. Y podemos contar también dentro del equipo de protección personal lo que es el equipo respiratorio. Después, para complementar nuestra tarea, obviamente lo que son las unidades, tenemos distintos tipos de unidades, autobombas, equipo de rescate, tenemos camiones cisterna. Todo eso complementa la actividad del bombero, con herramientas de corte y precisión, herramientas de rescate, lo que son mangas. Nosotros decimos mangas a las mangueras, por lo general son de Duragón, también ignífugas, resisten cierta cantidad de productos químicos y de distintos caudales, de distinto diámetro. Tenemos líneas más chicas, líneas grandes. La línea que usamos por lo general es de 45 milímetros aproximadamente, y en incendios chicos usamos la de Banadera, que es una línea un poquito más chica y rígida. Hoy existen potentes bombas capaces de expulsar agua por distintas presiones. Mangueras muy extensas o mangueras cortas, pero de gran diámetro para conectarlas a bocas de riego, y tanques de agua para atacar el fuego mientras se efectúa la conexión o para lugares donde no hay bocas de riego. Pero en zonas rurales como esta, los bomberos utilizan mangueras de succión para aprovechar el agua de ríos y de estanques. Y para focos de incendio extendidos como los siniestros forestales, los naturales o los provocados, existe un recurso caro pero indispensable, como son los aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego en nuestro país. El desarrollo de productos químicos durante las dos grandes guerras mundiales aportó a la lucha contra incendios nuevos métodos. Se desarrollaron productos extintores como espumógenos, polvo químico, dióxido de carbono y halógenos que interrumpen la reacción en cadena de la combustión. Con el descubrimiento de estos productos aparecieron los matafuegos o extinguidores modernos. Para combatir el fuego con los productos y las técnicas adecuadas, primero se debe saber qué tipo de incendio se enfrenta. Por eso, los incendios se clasifican según sus características. Incendios clase A. Involucran materiales combustibles ordinarios como madera, ropa, papel, goma y algunos plásticos. Se combaten con agua para reducir la temperatura de los materiales incendiados. Incendios clase B. Involucran líquidos inflamables, grasas y gases. Se sofocan eliminando el oxígeno mediante extintores.
y también se procura la remoción del combustible. Incendios clase C. Involucran equipos eléctricos. Se los controla por medio de un agente extintor no conductor de electricidad. Para combatir este tipo de incendios no se debe usar agua porque conduce la electricidad. Incendios clase D. Involucran metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio y potasio. Existen agentes extintores especiales para el control de incendios para cada metal en cuestión. A medida que avanza la tecnología, avanza el estudio del fuego, lo que se trata es de prevenir el fuego, ya no el accionar contra el mismo. Entonces se procura detectarlo o retardarlo y lograr las menores consecuencias posibles sobre el mismo. Estamos hablando de diseños estructurales para evitar que el fuego se genere o se pueda propagar y así poder tenerlo contenido. Algo muy útil sería, por ejemplo, un detector de humo. Ya nos está avisando de que tenemos un principio de fuego para poder alertarnos y actuar sobre el mismo. Por descuidos peligrosos, falta de prevención durante sequías o por acciones deliberadas, en nuestro país se dan periódicamente grandes y graves incendios forestales con enormes daños. Son tristemente conocidos los incendios que destruyen los escasos bosques australes, los incendios que la sequía multiplicó en las serranías cordobesas o los siniestros intencionales que sufre una y otra vez la Reserva Ecológica de la Costanera de la Ciudad de Buenos Aires. Las causas de los incendios básicamente terminan concluyendo arriba de un 90% en causas humanas. Que sean causas humanas no quiere decir que sea la intención de prender fuego, ¿no? El descuido, la negligencia, los usos y costumbres también pueden producir incendios, pero en Argentina, hasta ahora, las causas naturales son muy bajas y son solamente algunas causas por rayo, cosas por el estilo, pero también están influenciadas estas causas, 90% causas humanas o antrópicas, 10% causas naturales, también están influenciadas por el cambio climático global. El fuego es una herramienta común de campo, es una herramienta para deshacerse de desechos forestales de poda en una plantación, es una herramienta para limpiar campos, es una herramienta para mejorar pasturas. Poco a poco las áreas de recursos naturales de las distintas provincias y por supuesto parques nacionales están teniendo legislación específica sobre estos temas y ya no se puede encender fuego un campo sin el permiso específico de la autoridad de aplicación. Y estos permisos no prohíben el uso, sino que lo acotan a condiciones manejables de uso del fuego. Cada vez es más común que cuando alguien quiere deshacerse de desechos forestales o lo que fuera a través del fuego, se hace en conjunto con la autoridad de aplicación del tema incendios forestales, que quizás lo asisten en este tema. Número 1 es informarse y no usar el fuego indiscriminadamente. Número 2, para el turista, para el acampante, usar cada vez menos fuego, tratar de usar calentadores y en caso de necesitar hacer fuego, porque también tiene que ver con lo cultural nuestro, con el asado, con nuestras costumbres, nunca usar leña de tamaño superior al del brazo de una persona y hacerlo en lugares previamente autorizados, en fogones habilitados, en lugares autorizados. En un incendio forestal se combaten dos fuegos diferentes, el fuego de copa y el fuego de sotobosque. El fuego de copa se aviva con el viento y todo el follaje del árbol arde al mismo tiempo en una gigantesca llamarada que alcanza temperaturas entre los 600 a 1000 grados centígrados e incluso puede alcanzar los 1500, que alcanzaría para derretir hierro. El bosque encendido eleva tanto la temperatura del aire que genera un microclima que absorbe, expande y luego expulsa el aire caliente, creando una especie de tornado al revés. Ramas y hojas encendidas son lanzadas en una lluvia de fuego que enciende más árboles a cientos de metros de distancia. Este tipo de fuego es incontrolable. Si no hay viento, los árboles se queman lentamente y las llamas afectan al sotobosque, que es la parte del bosque pegada al suelo y el suelo mismo. En este caso, es posible caminar junto al fuego y los brigadistas buscan cercar y controlar las llamas. El fuego de copa en general hace que un árbol queme sus hojas, pero no el tronco. Es una ventaja porque el árbol no muere y puede brotar de nuevo. Pero en el fuego de sotobosque todo se quema lento y a fondo. Incluso las raíces se queman bajo el suelo y pueden pasar semanas antes de apagarse realmente.
Un bosque crece sobre una capa de tierra fértil de unos 60 centímetros de espesor. Este suelo del bosque es sostenido por las raíces de los árboles y cuando las raíces se queman, el viento y el agua erosionan la tierra y el resultado es un suelo estéril y sin capacidad de retención a corto y mediano plazo. El fuego controlado es un aliado de la humanidad. Dominar el calor y la luz que produce el fuego nos permite habitar lugares inhóspitos, mientras que la combustión como fuente de energía para las más variadas tecnologías nos permite transformar y manipular los materiales. La fundición de los metales, las producciones de electricidad, la pasteurización de alimentos, la esterilización de instrumentales médicos o el funcionamiento de motores son posibles gracias al calor producido por algún tipo de combustión. Pero cuando el fuego se transforma en incendio, produce graves pérdidas. Y no es la única combustión perjudicial para el ambiente. El calor y otros productos resultantes de la quema de combustibles fósiles son liberados al ambiente en forma permanente y están cambiando el aire que respiramos y el clima del planeta. El uso a gran escala de combustibles fósiles fue durante los últimos siglos el motor de avance de la sociedad moderna. Pero el planeta reclama con urgencia el cambio por formas de energía que no perjudique el ambiente y la vida en la Tierra. Tenemos que cuidar nuestro planeta para sobrevivir como especie. Lo hicimos en el principio de los tiempos cuando mantuvimos vivo el fuego. Y una vez más, podemos aprender.